La tensión se podía cortar en el aire. Rosa sentía como los ojos de Eduardo la atravesaban, como dagas dispuestas a descubrir su secreto. Con cada día que pasaba, la ansiedad crecía. Lucas, cada vez más frágil, la necesitaba más que nunca. Pero el temor también se avivaba. Había momentos en que se preguntaba si realmente podría salvarlo, o si su atrevimiento solo traería más dolor. Una noche, todo cambió. Rosa había decidido que debía hacer algo radical. Mientras todos dormían, sintió el impulso de escapar con Lucas, lejos de la mansión, lejos de Eduardo. Llenó su bolsa con lo esencial, un par de medicinas y frascos de agua. Cuando llegó a la habitación de Lucas, el rostro del joven estaba bañado en pálida luz de la luna que entraba por la ventana. Parecía más perdido que nunca, como una sombra de sí mismo. «Rosa», murmuró Lucas, su voz casi un susurro. «Debes irte, no puedes arriesgarte por mí». Pero su mirada lo decía todo. Ella se acercó y tomó su mano. «No voy a dejarte aquí. Vamos a salir juntos de esta pesadilla», le dijo con desesperación. El joven la miró con expectativa y miedo a partes iguales. Sin embargo, esa noche, algo inusual ocurrió. Se escucharon pasos por el pasillo. Rosa sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Era Eduardo. Instintivamente, se ocultó detrás de la puerta, manteniendo respiraciones profundas y silenciosas. Estaba seguro de que la había visto entrar. El magnate detuvo el paso, como un depredador que acecha a su presa. «Lucas, ¿estás despierto?», preguntó, su voz grave resonando en la oscuridad. «Sí, padre, solo, no puedo dormir», respondió Lucas, pero el temblor en su voz era palpable. Rosa se atrevió a mirar por la rendija de la puerta. Lo que vio la desestabilizó. Eduardo no estaba solo. Junto a él emergió del fondo de la penumbra una figura que dejó a Rosa helada. Era María, una de las amigas más cercanas de Lucas, a quien Eduardo había mantenido alejada durante años. «Debes salir de aquí», dijo María, con una voz tensa. «No puedo seguir jugando al escondite. Tu padre lo descubrirá». Lo que Rosa ignoraba era que no solo se trataba de una amistad. La conexión entre Lucas y María era más profunda de lo que se había imaginado. Su enfermedad tenía un ingrediente oscuro que se había mantenido oculto por años. Rosa no podía creer lo que escuchaba. Este giro de acontecimientos había revelado un secreto que podía cambiar todo. Eduardo, al escuchar el nombre de María, estalló. «No me hables de ella. No volverás a involucrarte». «¿Sabes lo que le sucedió a tu madre? Nunca puedes salir de aquí. Te protegeré, incluso si eso significa encerrarte para siempre». «Padre», gritó Lucas, «no me proteges. Me estás matando. No puedo seguir así». El corazón de Rosa latía rápidamente. Ahora sabía que Lucas no estaba solo en su sufrimiento. Tenía a alguien más, a alguien que había sido desterrada, cuyo amor había sido reprimido por su padre. Pero en ese desenfrenado grito de Lucas, también reconoció un paisaje de esperanza. Si existía una conexión tan intensa, tal vez había un camino a la libertad. Los ojos de María se cruzaron con los de Rosa, y en un instante, un pacto silencioso se formó entre ellas. Una buena elección podía elevar la vida de Lucas, pero una mala decisión podía traicionar al corazón palpitante de aquel joven. Rosa sintió que el aire se sentía más pesado, pero en el fondo de su pecho también ardía la llama de la valentía. Tenía que actuar rápido. No podían dejarlas atrapadas en el frío dominio de Eduardo. Todo giraba en torno a eso. ¿Podrían liberarse de las garras de un padre obsesionado con su propia imagen? Era hora de averiguarlo. La tensión era palpable. Rosa sentía que el aire se volvía más denso, como si cada segundo tuviera un peso adicional. Eduardo se hallaba allí, en la puerta, junto a María, y el corazón de Lucas latía con fuerza en su pecho. Ella se quedó inmóvil, su mano aún en la de Lucas, sintiendo cómo la vida de ambos pendía de un hilo. «Déjala salir, padre», imploró Lucas. Su rostro reflejaba una mezcla de desafío y desesperación. Eduardo prorrumpió en un grito que resonó en las paredes de la habitación. «No has aprendido nada. No dejaré que te interpongan en el camino de tu salvación». Dijo eso mientras se acercaba a Lucas con una ferocidad que hizo que Rosa contuviera la respiración. En ese momento, todo pareció congelarse. El tiempo se detuvo.
Cuando pensó que la situación no podía empeorar, algo inesperado ocurrió. Un estallido repentino retumbó en la mansión. Un sonido potente, como si el mismo cielo se hubiera abierto, resonó en sus oídos. Las luces parpadearon momentáneamente iluminando la escena con un destello pálido antes de sumergir la habitación en la oscuridad total. De repente, la puerta se abrió de golpe. Un grupo de hombres armados irrumpió en la habitación. Llevaron máscaras y miradas fijas, como si estuvieran buscando algo o alguien. La situación se tornó caótica. Rosa sintió su corazón latir desbocado, mientras ella se mantenía al borde de un colapso. «Lucas, corre», gritó, pero la voz le falló. Eduardo en un instante se transformó. Su arrogancia y poder fueron reemplazados por un miedo palpable. «¿Quiénes son ustedes?», rugió, buscando una solución en su torpeza. En su mirada, Rosa vio por primera vez la fragilidad del hombre que había construido su imperio sobre el miedo. Aquellos hombres no respondieron, solo avanzaron con firme determinación hacia ellos. Lucas llevó a Rosa hacia un rincón de la habitación, mientras María se estaba preparando para ayudar a su amigo. «Rosa, ¿qué está pasando?», preguntó Lucas, tembloroso pero decidido. «No lo sé. Solo tenemos que salir de aquí», respondió ella, con un nudo en la garganta. La tensión era insoportable. La figura del líder de los hombres se separó del resto. «Eduardo Salazar, nunca pensé que te vería en un aprieto», dijo con voz profunda. «¿Y tu querido hijo? ¿Aún estás protegiéndolo de la verdad?». Rosa sintió que el mundo daba vueltas. La verdad. ¿Qué estaba ocurriendo? Esa palabra flotaba en el aire, hiriente y pesada. Lucas miró a su padre, su mirada llena de confusión. Eduardo se puso rígido, como un muñeco de cera. «¿De qué hablas? Sal de aquí, no sabes con quién te estás metiendo», gritó. Su desdén se transformaba en pánico. El hombre enmascarado sonrió, una sonrisa fría y calculadora. «Oh, yo sé mucho más de lo que imaginas. La familia Salazar tiene secretos, y he venido a recuperar lo que es mío». Rosa sintió que la realidad se desmoronaba. ¿Qué podía significar eso? ¿Qué secretos? Entonces, de repente, el líder se volvió hacia Lucas y en un movimiento lúcidamente calculado, dio un paso más cerca. «Tú eres el único que puede romper el ciclo, niño, pero debes decidir, permanecer en la mansión de papá o unirte a nuestra causa». «¿Qué causa?», murmuró Lucas. Su voz suave casi se perdía en el tumulto. «Eso no importa ahora. Lo que importa es que la verdad va a salir a la luz y tú, Lucas, eres la clave. Si no te unes a nosotros, no habrá otra oportunidad. Y puede que el precio que pague tu padre sea aterrador». «¿Qué precio?», preguntó Lucas, sintiendo el sudor frío cubrir su piel. Las palabras resonaban en su mente, una mezcla de temor y una emoción desconocida. Rosa, aún con la mano entrelazada con la de Lucas, supo que había cruzado un umbral peligroso. Lo que estaba a punto de suceder sería más grande que cualquiera de sus sufrimientos individuales. La habitación se llenó de un silencio tenso, un eco de posibilidades. Todo había cambiado en un abrir y cerrar de ojos. Lucas se quedó mirando a su padre, la angustia mezclándose con un nuevo fuego dentro de él. «Debo decidir», murmuró al aire, mientras las miradas se centraban en él, ansiosas y expectantes. ¿Quién lo había puesto en esa encrucijada? Todo lo que creía saber estaba a punto de convertirse en cenizas. ¿Podría salir con vida de esta situación? La decisión estaba en su mesa, y el reloj avanzaba hacia un final que nadie podía prever. La historia apenas comenzaba. Lucas estaba allí, la mano de Rosa firme en la suya, enfrentando a su padre y a esos hombres que habían irrumpido como sombras amenazantes. Sentía la tensión en el aire, un cóctel explosivo de miedo y esperanza. «No sé qué hacer», murmuró, mientras sus ojos buscaban una respuesta entre los miradores, entre las figuras enmascaradas y las miradas furiosas de Eduardo. «Es el momento para que decidas», dijo el hombre de la máscara, su voz grave resonando como un trueno en la habitación. «Tú eres la clave, Lucas. O te unes a nuestra causa, o te quedas aquí y enfrentas el oscuro destino que tu padre te ha preparado». «¿Qué causa?», replicó Lucas. El nudo en su garganta se hacía más pesado.
Las sombras danzaban en la oscuridad, casi como si la mansión misma estuviera contenida en un suspiro. ¿No lo sabes?, dijo el enmascarado. Su risa era fría, como un porte de aire helado. La enfermedad que te consume no es solo una tragedia, es un medio para un fin. Y tu padre es el artífice de este drama. Rosa sintió que el mundo se desvanecía. ¿Qué estaba pasando? Su mente daba vueltas, intentando comprender la revelación. Eduardo, siempre tan poderoso, tenía un secreto que amenazaba con romper todo a su alrededor. «Cállate», bramó Eduardo, dando un paso instintivo hacia el enmascarado, pero al hacerlo, perdió su apoyo, revelando una vulnerabilidad que nunca había exhibido. «No te atrevas a hablar así de mi hijo. Él sabe la verdad, Eduardo», murmuró la figura detrás de la máscara. Quizás no lo recuerda, pero su madre, ella fue parte de algo mucho más grande. Y tú, al ocultar a Lucas, solo estás perpetuando la maldición. En ese instante, la habitación pareció temblar. «¡Su madre!», gritó Lucas. Su mente se llenó de imágenes borrosas. «¿Qué tiene que ver mi madre con esto?». La tensión en el aire cortaba como un cuchillo. La mirada de Lucas se llenó de confusión y dolor. Eduardo, aprensivo, intentaba recuperar el control. «Cállate, no le hables de su madre. Nunca hables de ella». Las palabras le salieron como un ladrido. «¿Por qué? ¿Qué es lo que temes que sepa?», inquirió Lucas. Su voz ahora resonaba con una fuerza que no sabía que tenía. Algo en su interior despertaba, una rabia que se alzaba al ritmo de su angustia. «Si hay algo que me han ocultado, lo quiero saber. ¿Qué me has hecho, padre?». De repente la figura enmascarada dio un paso adelante. «Tu madre no murió, Lucas. Sigo buscando el antídoto para la enfermedad que ella portaba, que te afecta a ti. Ella fue la primera víctima de tus opciones, Eduardo. Pero somos nosotros quienes ahora tenemos el poder de cambiar el rumbo». Los ojos de Lucas se ensancharon. «¿Qué estás diciendo?», balbuceó, atónito. El eco de la revelación resonaba en su mente, haciendo temblar los cimientos de su realidad. «No puede ser», murmuró Rosa, el miedo y la incredulidad cruzándose en su mirada. Todo lo que había creído sobre la familia Salazar se descarrilaba. Pero antes de que alguien pudiera decir algo más, la mansión de Eduardo estalló en caos. Un estruendo atronador se escuchó desde fuera, como un terremoto que sacudía los cimientos. Las luces parpadeaban y sombras se movían en la oscuridad. Los hombres enmascarados se agruparon. Las miradas de todos los presentes se volvieron hacia la puerta. «Rápido, esto no es una coincidencia. Todos fuera», gritó uno de ellos, su voz estallando en la tensión del momento. Sin pensarlo, todos se lanzaron hacia la salida, pero Rosa se quedó atrás, sintiendo que algo se desvanecía en el aire. «Rosa, ven», gritó Lucas, pero no pudo moverse. El tiempo se sentía distorsionado, como si todo girara. La revelación sobre su madre aún retumbaba en su mente. Antes de que pudiera reaccionar, un nuevo impacto se escuchó. Las paredes temblaron y una nube de polvo se levantó. Rosa veía la cara de Lucas, la desesperación en sus ojos, y luego una sombra oscura se deslizó por la puerta abierta. «¿Qué está pasando?», gritó Lucas, mirando a su padre y luego a la puerta. Y en el instante más inesperado, un grupo de funcionarios de la policía armados irrumpió por el pasillo. «Detengan a Eduardo Salazar. Está arrestado por crímenes contra su propio hijo». La fluidez de la frase cortó la tensión del aire, como un hacha en un río. Todos quedaron paralizados. La habitación quedó sumida en un silencio atónito. Rosa sintió cómo el suelo cedía bajo sus pies. La verdad estaba a punto de salir a la luz, pero ¿a qué precio? ¿Podría Lucas realmente escapar de la sombra de su padre? ¿Y qué implicaban las palabras que aún zumbaban en su cabeza? Cada mirada se centró en Eduardo, cada palabra suya reversible. La historia apenas comenzaba. La tensión envolvía la habitación. Todos los ojos estaban fijos en Eduardo, en los hombres enmascarados y, por supuesto, en Lucas. El corazón de Rosa latía con fuerza. Cada segundo se sentía como un tambor sordo en su pecho. «¿Qué está pasando?», balbuceó Lucas, sin poder evitar que su voz temblara. El hombre enmascarado tomó un paso al frente.
La verdad siempre sale a la luz, señor Salazar. Su padre ha intentado mantenerla oculta por años, pero hoy es el día en que termina esa historia. Rosa sintió que el aire se enfriaba, como si los destellos de la verdad fueran cuchillos. Eduardo retrocedió, la confianza de antes desmoronándose. No dejen que les engañen, bramó, intentando recuperar el control. Esto es solo un juego de poder. No saben con quién se están metiendo. Lo sabemos, Eduardo, respondió el enmascarado, sonriendo con frialdad. Y tu tiempo se acabó. Lucas necesita saberlo todo antes de que sea demasiado tarde. Pero antes de que alguien pudiera preguntar más, un grito desgarrador resonó a través de la mansión. La puerta principal se estrelló contra la pared y una mujer irrumpió en la escena. Lucas. Rosa dio un brinco al reconocer la voz. María, pensó, pero se trataba de otra figura, una mujer de cabello oscuro y piel pálida, con una mirada llena de desesperación. La mujer lanzó su corazón a la lucha. Detrás de ti. ¡Cuidado! Eduardo giró rápidamente, y en ese momento, un tiro resonó en el aire, un sonido seco, casi como un latido de muerte. Todo se paralizó. Lucas sintió el mundo a su alrededor desvanecerse. La música de las balas sonaba en su cabeza, y cuando su padre cayó al suelo, una jeringa se deslizó de su mano, como un elemento clave que caía del tablero en una partida perdida. ¡No, papá!, gritó Lucas, mientras se precipitaba hacia él. La sombra del enmascarado se dibujaba al fondo, pero en su mente solo había caos. La figura de su padre se tambaleaba, el rostro marcado con dolor y sorpresa. Y entonces, en un instante que pareció una eternidad, Eduardo levantó la vista hacia Lucas. «Hijo», murmuró con una voz entrecortada y con el último susurro reveló el secreto más devastador. «Lo hice por ti, por protegerte». Pero esa no era la parte más impactante. La mujer que había entrado de repente se acercó, temerosa, y ahogó un grito. «Lucas, soy yo, tu madre». La revelación fue como un rayo en una tormenta. Lucas sintió que su sapiencia se desvanecía, mientras el espacio se llenaba de incredulidad. «¿Qué? ¿Cómo puede ser?», Lucas balbuceó, sintiendo mezclarse el amor y la confusión. La mujer que había sido supuestamente una sombra en la memoria, ahora era carne y hueso ante él. «No hay tiempo», ella respondió con urgencia. «Debemos irnos ya. La verdad no puede permanecer oculta. Tu padre no es quien dice ser. La enfermedad, Lucas, es solo el principio». Las palabras de su madre eran un eco de un destino ineludible. Todo aquel tiempo encerrado, toda la tristeza que llevó a su interior, estaban a punto de explotar como un volcán. ¿Qué significaba eso? La danzón de la realidad se convertía en tragedia. Eduardo, en el suelo, luchaba por levantarse. «No puedes creerle, hijo», gritó. Su voz desgarrada. «Ella no es tu madre». Ella fue la que... Las palabras del padre quedaron ahogadas entre el dolor y el horror. Lucas sentía que el mundo giraba. La verdad era un laberinto, y ellos eran sus prisioneros. «¿Qué haré? ¿Qué haré?». La mujer le extendió la mano. «Debemos irnos. No pueden quedarnos aquí, no ahora». Rosa, paralizada, enfocó su mirada en la escena. Todo lo que había creído, cada pequeño vínculo que había formado, se desvanecían en una neblina. Fue en ese instante que una serie de explosiones retumbaron fuera. Una serie de fuegos artificiales o tal vez una batalla, señalando que el mundo más allá de la mansión era una tormenta incontenible. La puerta se volvía hacia un nuevo futuro, un futuro que aún era incierto. «Es hora de decidir, hijo», continuó la madre, un brillo de determinación en sus ojos. Y la mirada de Lucas se oscureció con una nueva comprensión. Estaba atrapado entre dos mundos, entre la red de mentiras que había conocido y la verdad desgarradora que lo había encontrado en medio de todo. La historia había cambiado en un latido. Todo estaba en sus manos. La decisión lo esperaba. ¿Qué elegiría? ¿Qué camino tomaría mientras su vida se convertía en un juego mortal? Las cuentas no estaban claras, y la desconexión del amor familiar permanecía latente. Era solo el comienzo. El tiempo parecía detenerse. Lucas, paralyzed into his father and the figure that seemed to be his mother,
sensing the sweat fly from his forehead, to unconsciously cover up his face. He pulled in very hard that was unconscious, but they have made a prison for you. Necesitamos salir de aquí, pero no solo tú y yo. Rosa, tú también eres parte de esto. Rosa sintió una mezcla de sorpresa y temor. ¿Cómo podía ser que ella, una simple sirvienta, estuviera envuelta en un drama tan profundo? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué pasa con tu enfermedad, Lucas?, preguntó, su voz temblando. Esto no es solo una enfermedad, es un legado, algo que te pertenece a ti. Cuanto más tiempo pases aquí, más débil te volverás. Tu padre ha estado usando ese poder, ese secreto, para controlar todo. Continuó la mujer, avanzando hacia Lucas, quien retrocedió un paso, intentando procesar la revelación. De repente, un grito desgarrador resonó desde el exterior. La ventana tembló y en un instante, la realidad se hizo añicos. Un grupo de hombres irrumpió, armados y gritando, siguiendo una luz intensa que iluminó la habitación de manera aterradora. Eran agentes de una fuerza especial, y Lucas sintió que cada fibra de su ser se alertaba. «¡Salgan de aquí! Esto no es su lugar», gritaron los hombres mientras avanzaban, pero el caos había comenzado. Las balas comenzaron a volar, y el sonido retumbante llenó cada rincón de la mansión. Rosa tiró de Lucas y de su madre, llevándolos hacia una esquina. «Tienen que irse ahora. No puedo dejar que esto termine mal para ninguno de ustedes», gritó, la adrenalina fluyendo por su cuerpo. Pero en medio del bullicio, una figura emergió de la confusión. Era Eduardo, su rostro demacrado, sus ojos llenos de furia. «No puedes llevarte a Lucas», rugió con una voz que resonaba con poder y desesperación, alzando una pistola. En un instante, una ráfaga de disparos sonó, y Lucas sintió que el tiempo se paraba nuevamente. Un disparo resonó. Eduardo cayó al suelo, pero fue en ese momento, justo antes de que la realidad se desmoronara completamente, que algo sorprendió a todos. La mujer que decía ser su madre, con una rapidez feroz, se lanzó hacia su padre. «Tú no puedes hacerle daño, Eduardo», gritó. Y entonces ocurrió lo impensable. La mujer, en un movimiento ágil, desnudó una daga oculta y se la clavó en el costado de su padre. Un instante de silencio helado. Lucas, Rosa, todos quedaron paralizados mientras la escena se desplegaba ante ellos como un oscuro cuadro. «¡No!», gritó Lucas, pero era demasiado tarde. La mirada de Eduardo se tornó en una mezcla de traición y terror mientras caía al suelo, su esencia vital deslizándose con cada latido que se apagaba. La sala se llenó de silencio, interrumpido solo por el retiqueteo de pasos y gritos afuera. Lucas sintió que el mundo se deshacía a su alrededor. Las palabras de su madre, su regreso, todo había sido parte de un tormento que nunca imaginó. «¿Por qué? ¿Por qué has hecho esto?», murmuró Lucas, aún sin poder entender lo que acababa de suceder. La mujer se giró hacia Lucas con una expresión que transmitía tanto dolor como culpabilidad. «Debías verlo. Dime que entiendes que esto es solo el comienzo. Los secretos que él cuidaba son más oscuros de lo que imaginas», dijo, mientras más disparos resonaban afuera. Entonces, un nuevo grupo de hombres entró, vestidos con uniformes de policía, pero el aire estaba impregnado de algo más. Una traición latente, como si esos hombres también estuvieran involucrados en una red mucho más amplia. «Rápido, atrápenla», ordenó uno de los policías, señalando a la mujer. «Tú no puedes, ella es mi madre», exclamó Lucas, sintiendo que su mundo se desmoronaba más. Su madre, su amado padre, todo estaba en crisis. El sufrimiento se concentraba en su pecho, pero aún había un destello de esperanza que gritaba por salir. Mientras la situación se desataba a su alrededor, la verdad se volvía una serpiente enredada en sus vidas. ¿Quién era realmente esa mujer? ¿Por qué había matado a su padre? Las preguntas retumbaban en su mente. Lucas se dio cuenta de que la vida que conocía había cesado, y un nuevo viaje se estaba formando ante él. Iba a descubrir los secretos que habían atormentado a su familia durante generaciones. La salida estaba ahí, pero el camino estaba lleno de sombras y miedo.
El futuro, por fin, era incierto. La tensión llenó la habitación como un aire viciado. El olor a sudor y miedo se mezclaba en cada rincón. Lucas miraba a su padre caído. La sonrisa burlona que había adornado su rostro se había desvanecido. La figura de su madre se alzaba en un torbellino de emociones, temblando entre la culpa y la determinación. «No puedo creer que esto esté sucediendo», pensó mientras un nuevo grupo de hombres entraba, armados, gritando. Todo se desmoronaba a su alrededor. «Deténganse», gritó uno de los policías, pero el caos era imparable. La figura de su madre parpadeaba entre sombras, como una ilusión. «¿Qué pasa, mamá? ¿Por qué hiciste esto?» Lucas podía sentir que el mundo se desvanecía. Las palabras le costaban, pero tenía que entender. «Lucas», murmuró ella, sus ojos llorosos, «hice lo que tenía que hacer. Tu padre nunca nos permitió vivir». El sonido de pasos pesados retumbaba, y en medio de la confusión, una voz familiar resonó detrás de Lucas. «Tú no puedes dejarlo aquí con ella», gritó María, la amiga de Lucas, mientras trataba de abrirse paso a través del tumulto. Tenía la mirada llena de angustia, y su presencia era una ráfaga de esperanza en la encarnizada tormenta. «María, por favor», exclamó Lucas, sintiendo un torrente mezclado de miedo y desespero, pero el rostro de su padre, con su mirada vacía, lo paralizó. «No, no te acerques», aulló Eduardo, como una bestia acorralada. Un disparo resonó nuevamente. La madre de Lucas había caído al suelo, un charco de sangre expandiéndose bajo su cuerpo. «No, no puede ser», murmuró Lucas, el horror conviviendo con la incredulidad. «Mamá». Las miradas se dirigieron a la figura de Eduardo, todavía en pie, pero ahora consumido por la pérdida. «No, no puedes», balbuceó, mientras el color se desvanecía de su rostro. Era un monstruo roto, incapaz de comprender el desastre que había creado. «Esto no es lo que parece», gritó Eduardo, su voz temblando de terror y rabia. «Ella fue parte de todo este caos. Todo era por tu bien, hijo». «No, no puedo seguir creyéndote», retumbó Lucas. Cada palabra era un golpe. En ese instante, la madre de Lucas dejó caer un pequeño objeto brillante de su mano. Una joya, un colgante familiar que brillaba incluso bajo la luz tenue, y su significado se precipitó sobre Lucas como un tsunami. «Espera, mamá, ¿qué es esto?», preguntó, deslizando los dedos para recoger la joya. ¿Por qué había tenido que ocultar esto? Era el estandarte de su hogar, pero ahora solo significaba dolor. Un silencio pesado se apoderó del espacio. Los hombres armados retrocedieron. El calor de la sangre era una señal de peligro y traición. «Lucas, tienes que decidir», murmuró María, tomando su mano con firmeza. «No puedes quedarte en esta vida, no en esta mentira». «Pero si todo es un juego en tu contra», preguntó. «¿Y si tu historia también es una farsa?». La angustia cobró vida en sus palabras, haciendo eco en la sala. De repente un ruido ensordecedor llenó la casa. El suelo tembló, el cielo estalló en colores por encima de ellos. «No, no pueden ser ellos», pensó en un instante de pánico, solo para ver que el cielo se oscurecía y centelleaba, como si la misma casa estuviera entregándose a la corriente de una explosión. Pero lo que vino después cambió todo. Un grupo de figuras cargando una bandera se alineó en la puerta, elevando armas y gritos, y un grito resonó sobre la confusión. «Nunca más ocultarás la verdad». Rápidamente la madre de Lucas gritó: «Están aquí para liberarte, Lucas». Esa declaración atravesó su corazón como una lanza. La figura de su madre se iluminó por un rayo, y Lucas sintió una conexión de la que ninguna palabra podría despojarlo. Era una batalla entre mentes, luchando en sombras. «La verdad», pensó. Verdad». Los hombres armados que una vez fueron aliados se movían a un lado. «Lucas, el legado está contigo», resonó un grito entre ellos. Entonces, la verdad y el horror se unieron. Detrás de ellos, la oscuridad también comenzó a desvanecerse, revelando un burlar de sombras y figuras ocultas.
La familia Salazar había construido un imperio sobre mentiras, y él, en el centro, tenía que desatar el verdadero legado. La joya en su mano ahora era una llave. «Lucas, apresúrate», gritó María, mientras la figura de su madre se desvanecía en el barro. Las decisiones vibraban en el aire. La historia no se había terminado. Cada golpe resonaba más fuerte. La historia estaba lejos de cerrarse. ¿Cuál sería su próximo movimiento? ¿Qué verdad había detrás de la joya? La sombra de un legado oscuro colgaba sobre ellos, y él solo podía preguntarse si tenía la fortaleza para enfrentarlo. La tensión llenaba la habitación como un aire pesado. Lucas, con la joya en la mano, sentía su pulso acelerarse. La figura de su madre se dibujaba ante él, y a su lado, María, su amiga de toda la vida, lo miraba con una mezcla de apoyo y ansiedad. «Lucas, tenemos que irnos ya», gritó ella, rompiendo el hechizo de confusión que había envuelto la escena. Pero antes de que pudiera reaccionar, un estruendo ensordecedor hizo temblar las paredes. La entrada principal de la mansión se desplomó en un caos de madera y polvo. Una figura oscura apareció, un hombre que parecía una sombra del pasado. Era Santiago, el hermano de Eduardo, alguien que había estado desaparecido durante años y al que todos creían muerto. «Lucas», gritó Santiago, su rostro marcado por cicatrices y una determinación salvaje. «Estoy aquí para rescatarte». La sala estalló en murmullos y gritos de sorpresa. La madre de Lucas quedó paralizada. Su expresión de asombro era palpable. «¿Qué estás haciendo aquí?», balbuceó, el temblor en su voz llenando el aire. «Vengo a salvar a mi sobrino. Tu padre ha cruzado una línea que no puede volver a cruzar», decía Santiago mientras avanzaba, su mirada firme. «Esa joya pertenece a una línea de sangre que él ha traicionado, y es tiempo de que conozcas la verdad». Lucas sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La confusión y el asombro se transformaban en terror. Las palabras de Santiago retumbaban en su mente. «¿Qué verdad?», preguntó, su voz apenas un susurro en medio del caos. «Tu padre no solo ha ocultado a tu madre, ha estado guardando secretos mucho más oscuros. Te está utilizando para perpetuar un legado de poder y control. Lucha contra eso, Lucas. No dejes que te atrape», instó Santiago, mientras el ruido afuera continuaba creciendo. Eduardo yacía en el suelo, su cara transfigurada entre el miedo y la incredulidad. «No le creas, Lucas», bramó. Su tono era de desesperación. «Santiago nunca te ha querido. Solo busca destruir lo que hemos construido». «¿Construido?», gritó Lucas, sintiendo la rabia estallar dentro de él. «¿Qué has construido, padre? ¿Una prisión de mentiras sobre las que has dominado a todos? Ya no más». Fue como si un rayo cortara la oscuridad. En ese momento, la habitación se llenó de luz y una sirena resonó en la lejanía, recordándoles que el tiempo se estaba acabando. Rosa, que había estado observando al borde de la conmoción, se lanzó hacia Lucas. «Vamos, no hay tiempo, tenemos que salir», gritó, tirando de su brazo. Pero antes de que pudiera moverse, la joya en su mano comenzó a brillar intensamente. Era como si una luz propia emanara de ella, conectando el pasado y el presente. En un instante, una explosión brillante estalló desde la joya, y todos se vieron envueltos en un torbellino de energía desbordante. Las luces parpadeaban y brillaban de manera frenética. Lucas sintió que su cuerpo se desvanecía, como si la realidad se descompusiera. En la confusión, Eduardo se levantó con una furia renovada. «Detente. Esa joya no es solo un objeto, es un portal», gritó, su rostro una máscara de pánico. Los ojos de Lucas se abrieron como platos. «¿Un portal? ¿A dónde?», preguntó, mientras el contenido de la joya vibraba con una energía oscura. El aire estaba cargado de electricidad y el tiempo parecía correr en todas direcciones. «A nuestro pasado», contestó Santiago, su voz resonando con urgencia. «A la verdad que tu padre ha escondido por siempre. Si no actúas ahora, todos quedaremos atrapados en un ciclo del que no podremos escapar». La joya iluminaba el rostro de cada persona en la habitación.
Antes de que Lucas pudiera reaccionar, un destello deslumbrante los envolvió por completo, y la mansión desapareció en un mar de luces y sombras. Y así, el joven se encontró en un escenario completamente diferente, rodeado de voces en español, que no reconocía, pero sonaban extrañamente familiares. Ya no estaba en la mansión, y Eduardo, Santiago, su madre y Rosa parecían también distantes. Todo lo que conocía se había esfumado en un susurro. Se hallaban en un lugar que desbordaba misterio, un vestíbulo antiguo donde susurros de historia flotaban en el aire. La joya seguía brillando en su mano, su luz palpitante como un corazón. ¿Dónde estamos?, preguntó con desesperación, buscando respuestas entre los rostros que lo miraban con expectativa. Lo que no sabía era que este nuevo mundo estaba lleno de secretos y peligros aún más oscuros que su anterior vida. Algo lo aguardaba, y la verdad que había buscado por tanto tiempo estaba a punto de desatar una tormenta que podría destruir toda relación, toda esperanza, y tal vez incluso su propia existencia. ¿Podría Lucas desentrañar la verdadera historia de su familia antes de que el tiempo se agotara? La aventura apenas comenzaba, y el futuro era más incierto que nunca. Lucas se encontraba en un lugar deslumbrante, rodeado de sombras y destellos. La joya brillaba en su mano, su luz iluminando la atmósfera cargada de secretos. Miraba a su madre, quien se había presentado de manera tan inesperada, y la urgencia en su voz lo empujaba a actuar. «Debemos irnos ya», insistía, pero las imágenes de su padre caído y su tío Santiago ocupaban su mente. Justo cuando iba a dar un paso adelante, una estruendosa explosión resonó en el aire, timbrando los ventanales del antiguo vestíbulo. Las luces temblaban y la realidad parecía desvanecerse a su alrededor. En medio del caos, algo inesperado sucedió. De la nada, una figura familiar surgió entre la niebla. «¡Lucas!», gritó María, a quien había creído a salvo. Pero en ese instante, su rostro se moría de angustia. «No, no lo hagas». Se lanzó en su dirección justo cuando la joya explotó con un resplandor cegador. Todo se volvió borroso, el tiempo se congeló. Lucas sintió como el aire era arrancado de sus pulmones. Al abrir los ojos, se encontró en un paisaje completamente diferente. Un entorno oscuro y sombrío rodeaba a los hombres enmascarados. Pero lo que más le impactó era la mirada fija de María. «¿Qué pasó? ¿Dónde estamos?», balbuceó, mientras trataba de encontrar respuestas. Santiago pasó a su lado, como si el tiempo fuera una línea recta y ellos estuvieran atrapados en otro punto. «Lucas, escúchame. Esto es un viaje a las sombras de nuestra historia. La joya es más poderosa de lo que imaginas», afirmó, su voz resonante. Las imágenes comenzaron a entrelazarse en su mente. Escenas de su infancia, momentos perdidos en su memoria, fluyeron. Algo lo había estado observando, dejándole pistas en cada rincón. Pero lo que lo atormentaba era la revelación de la traición. «María, ¿qué significa esto?», le preguntó, desesperado. «Solo escúchame, antes de que todo se acabe». Ella respondió, hundiéndose en la confusión y la desesperanza. «Se suponía que habías muerto», exclamó, con sus ojos llenos de lágrimas. En ese instante, una sombra pasó entre ellos, desdibujando la realidad. Lucas notó que la atmósfera se tornaba oscura. Ruidos de lucha y desesperación resonaron en la lejanía. En ese momento, una risa burlona retumbó. Era Eduardo, aún vivo y más claro que nunca. «¿Creíste que podrías escapar de mí? Ustedes son solo peones en un juego mucho más grande». Con su rostro desfigurado por la ira, parecía un espectro de lo que había sido. «Esto no termina aquí», Lucas replicó, sintiendo que cada palabra era una batalla. Pero lo inesperado fue el giro que se dio. En medio del caos, la joya comenzó a vibrar en sus manos. «Déjame, déjame ir», murmuró, mientras sombras se entrelazaban a su alrededor. «La joya es un sello. Evita que la verdad salga de su jaula», gritaron María y Santiago al unísono. «Esto es un engaño, Lucas, pero si no actúas ahora, podemos quedarnos atrapados para siempre». Y en un instante todo estalló.
La joya liberó una onda de energía tan poderosa que Lucas sintió que la tierra temblaba, y de repente conoció un dolor desgarrador. Un grito se escapó de su garganta, y el mundo se volvió una espiral de luz y sombras. En el ojo de esa tormenta, cuando todo parecía desplomarse, una revelación lo golpeó con fuerza. Mientras todo temblaba, Lucas entendió que la traición no venía solo de su padre. De repente, el rostro de su madre también cambió, revelando una mirada oscura. Bienvenido al verdadero legado de la familia Salazar. Lucas, eres el elegido, pero esto no es lo que crees. La verdad comenzaba a abrir sus fauces, y Lucas sintió que la realidad, su propia identidad, se desmoronaba. ¿Cómo? ¿Por qué tú? Su voz se desvanecía entre el caos. La conexión había cambiado, así como su significado. La confusión estaba a punto de estallar en su pecho. Mientras todo giraba, quedó en el aire una pregunta poderosa y escalofriante. ¿Qué verdad había estado ocultando su madre? ¿Y cuál sería el precio que tendría que pagar para descubrirla? La tensión llenaba el aire como un espeso vapor, y la joya brillaba intensamente en la mano de Lucas. Un instante antes, se sintió atrapado entre la revelación de su madre y la acusación de su padre, pero ahora todo estaba a punto de desmoronarse. «Esto significa esto. ¿Qué has ocultado?», preguntó, su voz temblando, mientras observaba cómo el rostro de su madre, de repente, se transformaba en algo extraño, casi amenazante. Ella sonrió, pero no era la sonrisa cálida que Lucas había recordado. «Oh, querido, lo que he hecho es solo el primer paso. Tu padre ha estado protegiéndote de la verdad, pero tú eres parte de algo mucho más grande de lo que puedes imaginar». Las palabras caían pesadas en la habitación, como si cada una fuera un ladrillo, creando una pared entre él y su mundo. María, al lado de Lucas, sintió un escalofrío. «Lucas, no le escuches», gritó, pero el sonido de su voz se ahogó en la tormenta de emociones. «Esto no está bien. No puedes confiar en ella». Antes de que Lucas pudiera procesar la advertencia, un caos irrefrenable estalló en la habitación. La joya comenzó a vibrar, emitiendo un sonido extraño, casi como un lamento. «Lucas», gritó Santiago, «la joya tiene poder, pero es peligroso». En un movimiento que pareció surgir de un sueño, la joya explotó en un destello de luz, y en un segundo impactante, Lucas se vio en un paisaje diferente, rodeado de sombras. Pero esta vez el aire era diferente. Las luces y los sonidos se desvanecieron, y se encontraba en un lugar abandonado, una habitación que parecía el eco de un tiempo olvidado, vestigios de su pasado. «¿Dónde estamos?», preguntó, pero la voz de su madre resonaba en su mente. «Nosotros somos lo que el mundo necesita que seamos. Lucas, tú siempre has sido el elegido». Y en ese preciso momento, la verdad le golpeó con la fuerza de un huracán. Aquella figura, que una vez había sido su madre, no era más que una proyección, una ilusión diseñada para manipular sus emociones. Su verdadero padre, el hombre al que había llamado mamá, y quien había muerto cuando él era un niño, estaba ahora ante él. «Eres mi hijo, eres parte de un legado, Lucas», gritó para desafiar a su madre. Esa frase cortó como un cuchillo. «¿Qué estás diciendo?». Lucas sintió que sus piernas temblaban, la habitación se comenzaba a desmoronar, y los ecos de su pasado lo persiguieron. La verdad era un laberinto sin salida. La imagen de su padre resurgió, más saturada de emociones que nunca. «Estás destinado a revivir los errores que cometieron generaciones atrás». María dio un paso atrás, incredulidad marcando su rostro. «¿Por qué no me lo dijiste antes? Todo este tiempo no tenía idea». Las palabras se arrastraban en su voz, llenas de angustia y dolor. El dolor de una traición, no solo a él, sino a todos los que le rodeaban. Lucas, con el odio creciendo en su pecho, sintió que el suelo se derrumbaba a su alrededor. «No, no soy parte de esto. No voy a permitir que me controlen más. No dejaré que me usen como una herramienta para sus juegos de poder». Justo cuando la habitación estaba a punto de desvanecerse por completo, un rayo de luz atravesó el lugar, y la figura de su verdadero padre se fusionó con un destello, convirtiéndose en humo. «Lucas, recuerda quién eres. Tienes opciones.
y mucho más poder del que crees tener. Aquello resonó como una sentencia, envolviendo a todos en una sensación de desesperanza. En ese instante, el tiempo se paralizó. La verdad de su herencia ahora era palpable, y con ello, todas las promesas injustas de su hogar se rompían. Pero en el corazón de la tormenta, una visión le llegó, una figura del futuro. No podría ser, pero los rostros que se reflejaron eran conocidos. Sus amigos, su historia y su destino estaban entrelazados en su elección. Se giró lentamente hacia María. Su mundo estaba en cuestión. ¿Qué haré? ¿Qué decisión tomaré? Su voz se hizo eco, resonando en el vacío de la habitación. Ya no había vuelta atrás. La joya seguía brillando, zumbando con una energía que amenazaba con devorar todo a su alrededor. ¿Tomaría la carga de un legado oscuro o empezaría de nuevo? Mientras una sombra se cernía sobre él, Lucas sintió que el futuro estaba lleno de incertidumbres. En ese suspenso contenido, todo giraba, revelando un nuevo camino que tal vez no podía controlar. Su destino apenas comenzaba,